¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hoy queremos hacer un abordaje sobre el tema de cómo está funcionando nuestro sistema de información pública en varios aspectos. Tenemos aspectos municipal, aspectos Contraloría, Corte Suprema, muchos aspectos. Y un elemento que yo meto siempre, aunque sea de contrabando, porque realmente me enerva, que es la censura del libro en nuestro país. Lo vamos a hablar enseguida. Y está con nosotros una de las personas que más sabe sobre este tema. Realmente, yo no sé si hay alguien que sepa tanto como él sobre este tema, porque es uno de los que encabeza esta lucha, Ezequiel Santagada. ¿Qué tal, Ezequiel? ¿Cómo te va? Buenas noches, Enrique. Un saludo para vos, para toda la teleaudiencia y muchas gracias por las palabras, son inmerecidas. No, totalmente merecida. No, sin más pérdida de tiempo, Ezequiel, bueno, tenemos un desarrollo político que a mi modo de ver, si lo aprovechamos, puede apuntalar, digamos, el sistema de información pública. Me refiero obviamente a la caída de Albino Ferrer en San Lorenzo. ¿Por qué te hago este señalamiento? Porque una de las exigencias de la ciudadanía y uno de los compromisos del nuevo intendente es el tema de abrir la comunidad a la administración, a la Contraloría. ¿Cómo valoras ese tema vos? Bueno, tenemos que recordar que la lucha por la transparencia, el primer caso judicial que se presentó allá por 2007 fue justamente un vecino de San Lorenzo, Vargas Telles, pidiendo información a la administración del entonces intendente Eladio Gómez Rolón, y fue Ferrer quien sucedió a Eladio Gómez Rolón cuando él asumió como diputado en el periodo 2008-2013. O sea que hay una larga historia de opacidad y secretismo en San Lorenzo. Esto tuvo que llegar a la Corte Suprema y bueno, fue ese fallo de la Corte Suprema en el año 2013 el que generó lo que después se conoció como Primavera de la Transparencia. Estuvimos 7 largos años batallando ante la Corte Suprema para que esto finalmente ocurriera, ¿no? Así que sí, creo que es una oportunidad, también creo que es una oportunidad lo que ocurrió más allá de las intenciones con el caso Senavico, porque estamos hablando de primera ministra o primer ministro de la administración de Mario Abdo, que sale, o sea, alguien de relevancia, y fue en el marco de una discusión por la aplicación o la correcta aplicación de la Ley de Acceso a la Información. Yo creo que la primera víctima, entre comillas, de la transparencia en su momento fue el ex comandante de las Fuerzas Militares, cuando se negaba a hacer pública su hoja de vida, su hoja de servicios. Una vez que perdió el caso, 2 semanas después, el expresidente le pide el cargo, ¿no? Y fue en el marco de este escándalo de transparencia. O sea, si hacemos un raconto desde ese entonces para acá, casos muy pero muy relevantes, en la opinión pública todos han tenido un hilo conductor que es información pública. Vamos a hablar del tema de Senavico porque me parece central y te agradezco mucho que lo hayas mencionado. Pero yo quería, me quiero centrar en el tema Contraloría, Ezequiel, porque hay no sé cuántas acciones, no solo de municipios, muchos municipios, pero por ejemplo también de la propia Fiscal General del Estado, sobre que esta información contable no sea auditada por el órgano apropiado, que es la Contraloría, y que tiene soporte de la Corte. ¿A dónde quiero llegar cuando te hago este pequeño contexto con referencia a la información pública? Lo que ocurre es que, aunque la Corte te dio a vos, en el año 2013, la célebre sentencia que todos aplaudimos, octubre del año 2013, la misma Corte es la que otorga las medidas cautelares para que esta información contable no tome estado público. ¿Qué hacemos? Bueno, eso es parte justamente de un proceso de consolidación de la idea de la transparencia en el Paraguay. O sea, la transparencia se la tuvimos que ir arrancando al poder político, en realidad al poder del Estado, los 3 poderes del Estado, Claro, sí. Por retazos. Uno de esos retazos fue la sentencia de la Corte de octubre de 2013. Tampoco íbamos a ser ingenuos y pensar que a partir de esa sentencia la Corte iba a transparentar absolutamente todo. De hecho, no lo ha hecho. Hay ahora un debate, justamente en el caso de la Contraloría está en debate en la Corte,
las decisiones favorables a Juan Carlos Lezcano en primera y segunda instancia para hacer públicas las declaraciones juradas de bienes y rentas. Vamos a tener que ver cómo se pronuncia la Corte en este aspecto, pero ya hay un antecedente donde la doctora Valerio de Módica ha emitido una opinión sobre este tema, considerando que las declaraciones juradas son secretas. Otro caso es el que vos mencionás, una cuestión no menor, que es que mediante acciones judiciales los gobiernos municipales y otras cuantas entidades públicas, entre ellas lastimosamente la Fiscalía General del Estado, están evitando el control de la Contraloría, que es el órgano constitucionalmente habilitado para ello, con piruetas jurídicas, y pretenden que quien les audite las cuentas sea el Tribunal de Cuentas, que lo único que hace es decir, bueno, me presentaron las cuentas, sí, fantástico, nada más que eso. No tiene capacidad ni atribución para hacer un control de esas cuentas. A partir de ahí, ellos dicen, no, yo cumplí, entregué y tengo una sentencia que dice que yo lo he presentado. No se puede hacer absolutamente más nada en esos casos. Eso es grave, eso es muy, pero muy grave, porque lo que ha generado es impunidad constantemente. Una vez presentado eso sin que haya ningún tipo de reclamo, según la ley orgánica municipal, esas cuentas quedan aprobadas, pasado el tiempo de ley. Entonces, esto sí que es grave, pero tenemos que entenderlo en el contexto donde avanzamos un paso, retrocedemos 2, avanzamos 4, retrocedemos 3. O sea, es casi un empate, es casi un empate técnico en esta materia, porque hay resistencias naturales. Creo que el último caso que hemos presentado ante la Corte, donde se le ha impuesto costas a un solicitante de acceso a la información, es uno de los mejores ejemplos de estos avances y retrocesos. Hay gente que está operando para que la ley de acceso a la información no se aplique, y esto es clarísimo. El propio poder político opera no dando presupuesto suficiente para que se aplique la ley de acceso a la información. Este ha sido un tema que, por suerte, la camada joven de funcionarios del Estado lo ha visto como una oportunidad de hacer carrera. Entonces, si hoy tenemos gente que responde a solicitudes de acceso a la información, hay algunos conatos de transparencia en el Estado, es porque hay gente que está comprometida, pero eso no es sostenible si no hay presupuesto. El artículo 31 de la ley es clarísimo y tiene que haber asignaciones presupuestarias específicas. Se viene incumpliendo consuetudinariamente esto desde que la ley entró en vigencia en el año 2015. No se incluyó en el presupuesto 2016, 17, 18 y 19, no hay asignaciones específicas en esta materia. O sea, a mediano o largo plazo esto va a ser insostenible. Ezequiel, suscribo yo todo lo que vos estás diciendo, o sea, es tremendo esto de estar tan de acuerdo, ¿verdad? Pero la parte que quiero desarrollar un poquito, si me permitís, es lo que estoy notando, o sea, como problema, por eso empecé con el asunto de San Lorenzo, es que hay como una suerte de desconexión entre la gente que lucha, por decirte, en San Lorenzo, pero también en Quiquio o en donde fuera, cualquiera de estos municipios que tienen cerradas las puertas para la Contraloría. Incluso hay la lucha de fiscalía, contra el tema de la Fiscalía sobre la Contraloría está también aislada. ¿A qué quiero llegar? Que no entiendo por qué, pero te lo digo de buena voluntad y como ignorante preguntando, ¿verdad? ¿Por qué no hay un eje articulador si todo eso hace parte del esquema de información pública? Y el esquema de información pública, señor, señora, hace a nuestra capacidad de controlar la cosa pública, así de simple. ¿Por qué esto está desarticulado? Digamos, ustedes tienen este caso con Guillermo Silis y compañía que estaba contando, que es Vargas Telles mismo, ¿verdad? Y compañía, pero no, parece que está todo desarticulado, ¿entendés? Y a mí eso me genera una opinión, una sensación de debilidad tan enorme que te juro que hay días que me siento frustrado. Es que somos organizaciones de la sociedad civil, o integrantes de organizaciones de la sociedad civil, los que trabajamos en promover este derecho. Nuestros presupuestos, más allá de lo que sea, digamos, una especie de latiguillo, es realmente escaso. Nos partimos en 1000 partes para poder hacerlo. En Ciudad del Este, yo quiero recalcar que fue una organización de la sociedad civil, Reacción, conformada por chicos que no superan los 25 años, los que han sido un dolor de cabeza para los Zacarías, justamente con
la herramienta del Contralor Fonacide. Ellos han denunciado sistemáticamente violaciones a la ley del Fonacide utilizando la ley de acceso a la información. En San Lorenzo está creada esta, digamos, coordinadora de vecinos, sí, que son los que constantemente hacen solicitudes de acceso a la información. Ha habido en su momento a través de la coordinadora de abogados, Katia González creo que es uno de los mejores exponentes. Ella utilizó desde el primer momento a través de la coordinadora y junto con María Esther Roa la ley de acceso a la información como para descubrir un montón de corruptelas. Recordemos que el caso del secretismo que había en el jurado de enjuiciamientos de magistrados cuando Óscar González Daer era el presidente fue consecuencia de una solicitud de acceso a la información que hizo la coordinadora, en ese momento presidida por Katia, y donde inclusive después de haber ganado en primera y en segunda instancia, se lleva un caso a la Corte y lo primero que hace Kriskovich cuando asume es retirar esa acción de inconstitucionalidad y transparentar en esa parte la información del jurado de enjuiciamiento. Pero no hay una red articulada, es esfuerzos de organizaciones de la sociedad civil contra una estructura estatal que, insisto, salvo algunos conatos de transparencia, no está de acuerdo con esta ley. Esta ley, mi visión es que, bueno, tuvimos la suerte de que se alineaban los astros, llegaba un gobierno que quería mostrarse distinto, creyeron que era políticamente correcto aprobar una ley de acceso a la información, pero creían que nadie la iba a aplicar o que nadie la iba a ejercer. Y ahí es donde hubo un grupo de ciudadanos o grupos de ciudadanos que hemos utilizado con todas nuestras capacidades esta ley y hemos generado algunos problemas. O sea, el caso del ex Contralor General de la República, Velázquez, y la subcontralora fueron por solicitudes de acceso a la información. El tema de una notecalia, eso fue por la publicación de salarios como consecuencia de la ley de acceso a la información. El nuevo reglamento que tiene la Corte, del cual surgieron los ministros Ramírez Candia y Jiménez, fue por una solicitud de acceso a la información, cuando nosotros cuestionamos la conformación de la terna que a la postre llevó a Sandra Quiñones a la Fiscalía General del Estado. ¿Por qué? Porque antes, o sea, hasta ese momento, no daban fundamentos acerca de por qué habían elegido a los ternados, no había un resumen de su test psicotécnico y se negaba, a ver, no hicieron públicos sino mediante un juicio, la opinión del Tribunal de Honor. O sea, había un montón de situaciones que fueron forzadas mediante acciones de acceso a la información pública. Bueno, lo que había mencionado en un primer momento, el comandante de las fuerzas militares. O sea, fueron todas acciones en el marco de la ley de acceso a la información las que lograron sacar algunas cuestiones al poder y empezar a transparentar en alguna medida. Pero si no hay un compromiso más decidido por parte de la ciudadanía a ejercer el derecho de acceso a la información, es un poco complicado. Hoy por hoy son organizaciones y es justamente por eso que mencionamos que la transparencia está en peligro cuando tenemos una decisión insólita de imponerle costas judiciales a un solicitante de acceso a la información, cuando jamás en los 50 y pico de casos que hubo se le impuso costas al Estado. El Estado a veces perdió rotundamente, jamás pagó un centavo, jamás pagó a los abogados de las personas que llevaron estos casos a la justicia, pero para amedrentar, porque no es otra palabra la que se tiene que utilizar, para amedrentar y que nadie más se le ocurra hacer solicitudes de acceso a la información, se pretende crear un precedente donde se le imponen las costas de manera absolutamente arbitraria a un solicitante de acceso a la información. Tenemos que ir a la primera pausa y quiero, vuelvo a insistir en el tema de la articulación, Ezequiel, porque vos mencionabas el tema cenavico, ahora me hiciste acordar lo del jurado de enjuiciamiento, el tema del TCJE, y yo te recordaba el tema de las asesorías jurídicas en Yacyretá, en la época del señor Luis Canilla, para variar. Porque a nivel de asesoría jurídica, o sea, a ver, el aparato burocrático del Paraguay tiene a su servicio una cantidad de abogados, muy bien pagados todos, que en forma sistémica se oponen a la ley de información pública. Vos mencionabas lo de Cenavico, pues te estoy contando todo lo otro. Pero a la vuelta de los mensajes quiero hablar de eso, porque ellos sí están articulados y nosotros no estamos articulados. Así Entonces mismo. ellos ganan. Así mismo. Volvemos en un minuto.
Estamos de vuelta con Ezequiel Santagada y habíamos quedado con una pequeña pregunta. Voy a usar estos nombres y esta situación como ejemplo de otros nombres y otras situaciones que se están repitiendo. Caso Senavico. Resulta que cuando vos hablabas con Karina Gómez, la ministra sistemáticamente también te refería a su asesor jurídico Iván Lobo. Y nosotros hablamos en ese Carinal con Iván Lobo sobre, bueno, a ver, ¿cuál es el enfoque que tenés sobre este? Y ellos alegaban en ese momento, creo que fue martes de la semana pasada, que había un tema de seguridad. O sea, la seguridad sobre el interés público de la información. Y cuando vos, perdón que te haga esta introducción, Ezequiel, pero quiero explicar un poquito. Cuando vos tenés esta explicación después repetida, por ejemplo, el mismo argumento que Luis Canilla usaba para no entregar información sobre Yacyretá, ¿verdad? O es el mismo argumento o parecido argumento a los que te están alegando, digamos, como fondo de la cuestión en el tema TSJE o en el GEM. Entonces vos decís, espera un momento, acá hay como una mente única que está generando el discurso, la narrativa oficial, ¿verdad? Y ahí, y termino con esto, es que vos encontrás que sí hay una mente única y una narrativa única que viene de los partidos políticos, mi querido Ezequiel. Sí. Entonces, porque los partidos políticos obviamente se han organizado para medrar, no. Acá en el Paraguay no hay socialistas o liberales ideológicos que tienen un compromiso programático con hacer el país de tal o de cual manera. Lo que hay es un grupo de sujetos agavillados en partidos políticos y dicen, yo quiero robar azul o yo quiero robar colorado. Entonces, vamos, hay un discurso y una narrativa única. Y si nosotros no nos articulamos, entonces en el largo plazo estamos fritos, estamos perdidos. Aunque tengamos estas pequeñas victorias, ya viene la reacción. Y ahí te engancho con una cosa y termino, me callo y vos hablas el resto. Y es, por ejemplo, cuando vos hablas de Tadeo Zarratea o de Guillermo Silis, los jueces que te tocaron en el caso de Vargas Telles ahora, ¿quiénes son ellos? A ver, ¿quiénes son ellos? La gente se preguntará, pero no, pero este es un magistrado, no. Intachable, el doctor Zarratea, intachable en la cuestión laboral, bla, 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 pero el PLRA. Y Silis, la misma cosa. Es decir, hay una articulación política que está diciendo, chicos, paren esta historia porque nos estamos quedando sin fondo. Como vos dijiste, me asusta coincidir tanto. Vamos a agarrar el caso de Senavico. No fue el doctor Iván Lobos. El doctor Iván Lobos lo que hizo fue escribir y lo mandaron al frente a él, porque esa es la verdad, porque había una orden política de que esto no se hiciera, esto no se transparentara. Y se lo pretendía presentar a él como válvula de escape. O sea, quien tenía que dar la cara en ese momento era la señora Karina Gómez, que se escudaba en dictámenes jurídicos. Y esto que vos decís ocurre absolutamente todo el tiempo. Vamos a analizar, vos mencionaste el caso de Tadeo Zarratea y el doctor Guillermo Silich. Bueno, vayamos al caso de la Contraloría. La Contraloría tiene como directora de declaraciones juradas, ni más ni menos que a la esposa del senador Dionisio Amarilla. O sea, los medios de prensa utilizan todos operadores del PLRA, llanistas, que están en lugares claves en la Contraloría. Y a ver, no quiero decir que haya una asociación ilícita, pero sí lo que quiero decir, y no lo digo por las dudas. No, es que yo digo, son una gavilla, yo te digo. Pero acá hay una cuestión que es muy simple. Déjame especular y pensar mal, con cuestiones objetivas. Si yo no hago públicas las declaraciones juradas y respondo a una línea política, y esa línea política necesita llegar a determinados acuerdos, y conozco toda esa información, cuando yo tengo que negociar con mi opositor o a la persona que necesito que se alíe conmigo, le digo, ¿sabes qué? Acá tenés esta declaración jurada que eventualmente podría ser objeto de un análisis profundo y está flojito de papeles. Bueno, ¿cómo negociamos?
Si se hacen públicas las declaraciones juradas, esta posible corrupción desaparece. Inmediatamente desaparece. ¿Qué ocurre con la ley de acceso a la información? Cuanto más transparencia hay menos posibilidad de corruptelas. No se van a acabar. La corrupción va a seguir a la historia de la humanidad. Siempre va a haber corruptos. Eso es, bueno, Pero si nosotros utilizamos las herramientas, sobre todo una ley de acceso a la información, con la tecnología actual, con la capacidad de procesamiento de datos e información que tenemos hoy, evita que ocurran estas cosas. Vos imaginate la cantidad de procesados que tendríamos, porque te aseguro que la mayoría, por lo menos, maquilló su declaración jurada. Es que yo no tengo ninguna duda. Maquillar declaraciones juradas en la República del Paraguay es un hecho punible, con una expectativa de pena de 5 años, porque vos estás falseando una declaración jurada. Eso nomás. Solamente eso. Vos fijate la cantidad de gente que podría llegar a caer. ¿Cómo no va a haber una articulación política? ¿Cómo no va a haber una reacción? ¿O una contrarreforma a la reforma de transparencia? Es lógico que sí. Entonces, a mí no me llama la atención que han dicho, bueno, no podemos presentarnos públicamente diciendo que vamos a modificar con disposiciones regresivas la ley de acceso a la información. Se pusieron a pensar, la vamos a matar dando el ejemplo e imponiéndole las costas a un fulano para generar miedo y que nadie lo haga. O sea, ¿quiénes lo vamos a terminar haciendo? Los sospechosos de siempre, esto es, alguna que otra organización de la sociedad civil, alguien que tenga algún interés gremial y muy poca gente más. En la práctica, ¿qué va a llevar eso? Como no va a haber tantas acciones judiciales, a ver, digo, pueden parecer pocas, pero en 2 años de ley de acceso a la información, más de 55 amparos, es un número. Es un número. Es un número. Categórico. Y aparte, con las consecuencias que ha causado. Si vos cortás eso, ¿qué ocurre? No te respondo porque total no va a ser a la justicia. Te respondo como se me da la gana porque total no va a ser a la justicia. En la práctica, matás la ley de acceso a la información. Y todo ese movimiento que hubo en pos de una mayor transparencia, menor corruptela, va a quedar muerto. Hay un poder político operando detrás. Totalmente. Y fíjate vos que yo creo que no es ninguna casualidad que justamente el TSJE, que es, para que la gente sepa desde el punto de vista operativo, señor, señora, el TSJE es el cuartel general de la clase política paraguaya. Ahí piensan lo que van a hacer desde hace 30 años. Bueno, es en un caso del TSJE donde se imponen estas costas. Así mismo. Y yo quiero decirle al doctor Tadeo Zarratea, doctor, estás tirando 50 años de trayectoria con esto. Y Guillermo Sili, la misma cosa, no 50, pero 20. Es una vergüenza. Ahora, ahí yo engancho, Ezequiel, con otro asunto que yo también engancho y digo es parte del mismo esquema de articulación. Yo no quiero que hagas, o sea, no te estoy pidiendo, si querés hacerlo, hacerlo, pero no te estoy pidiendo un juicio de valor sobre lo que te voy a mencionar, sino la lectura en el esquema. La ilegal destrucción de la terna donde estaban Marcos Con Gallardo y Eloy Almirón para meter al doctor Martínez en la Corte Suprema, acción realizada por Claudio Baqueta. Él encabezó esto, en violación de la ley. ¿Por qué te hago mención de este concurso tan cuestionado? Yo le pido al presidente de la República que vete, hay que vetar el resultado de esta terna, sea cual sea la elección que haga el Senado. Porque acá lo que se está discutiendo, Ezequiel, es la mayoría de la Corte. O sea, ¿por qué no Eloy Almirón o por qué no Marcos Con Gallardo? Porque ellos modifican la mayoría de la Corte. Es el voto que modifica la mayoría de la Corte. Se convierte de 5 prevaricadores a 4, a 5 decentes contra 4 prevaricadores. En consecuencia no podían permitir ni Eloy Almirón ni Marcos Con. No podían permitir. Y creo que nosotros no estamos haciendo lectura de conjunto acerca de lo que esto significa en la información pública, porque es para contener eso que están realizando estas movidas. O sea, Claudio Baqueta se pone a un juicio político por lo que hizo, porque violó 2 normas legislativas para poder sacarla a Eloy Almirón.
Y está todo tranquilo, ¿entendés? No estamos contestando como sociedad al embate de estos sinvergüenzas. Bueno, eso es parte justamente de los dolores de crecimiento que mencionaba al principio. A ver, yo lo vincularía, porque esto es un problema de debilidad institucional. Vamos a suponer que hayan actuado de buena fe. No digo que lo hayan hecho. Vamos a suponer. A mí tanto me cuesta suponer eso. Pero por eso te digo, tratemos de hacer una abstracción. No se dan cuenta del daño que le causan a las instituciones. Sobre todo, un consejo de la magistratura que constantemente está en el ojo de la tormenta. Tienen que ser más papistas que el Papa en la aplicación de la ley. Es lo mismo que ocurre, o lo que acaba de ocurrir con las declaraciones del doctor Enrique Baqueta. Honestamente, y esto es mi apreciación personal, yo creo que lo pudo la emoción. Me hago cargo de lo que estoy diciendo. Yo coincido contigo. No creo que haya habido una intencionalidad de apretar a alguien, porque aparte inmediatamente lo que hizo fue apartarse y decir, no, yo me voy a inhibir de cualquier causa que haya contra esta señora. Pero lo hizo. Producto de un rapto de emoción, generó un daño institucional. A una institución que hasta hace un año nomás era presidida por Óscar González Dar. Sí. O sea, ¿qué queda en la mente de la gente? Que las instituciones no sirven. Ese tipo de cosas son las que destruyen a la democracia. Te voy a poner otro ejemplo al contrario. ¿Cuál es una de las claves del crecimiento económico del Paraguay? La autonomía del Banco Central. No la tenés en la Argentina, no la tenés en Brasil, o sea, a nivel constitucional. Sí, el Banco Central ha cumplido, más allá de cualquier cuestión que pueda haber, pero en líneas generales, ha defendido el valor de la moneda. Con la excepción del sinvergüenza de Carlos Fernández Baldovino, Por que eso era dije, un empleadito de Cartes, ahí... dejemos de lado las cuestiones, pero digamos, está. en un análisis, si yo tengo que ver retrospectivamente, una disposición clave, y una de las claves del crecimiento económico del Paraguay está en la Constitución del 92. Sí, señor. Que es la autonomía constitucional y la independencia constitucional del Banco Central. 100% de acuerdo. Lo mismo ocurre, o sea, fíjense cómo una institución que funciona de acuerdo a los cánones constitucionales, la ventaja, lo positivo que genera para un país. No tendríamos, o sea, en 5 años, muy probablemente estemos duplicando el PBI. En 5 años nomás, menos de 5 años, en cuestión de 20 años. No hay país en la región que haya hecho esto. Si nosotros no entendemos que un consejo de la magistratura cumple un rol fundamental, un jurado de enjuiciamiento también, y por cuestiones personales, y tal vez por calenturas inclusive, o por acciones irreflexivas, no nos damos cuenta del daño que hacemos, lo que estamos haciendo es minar la calidad de nuestra democracia. Vos sabés, Ezequiel, me detengo ahí un ratito, así un poquito hicimos el tema, pero me detengo ahí un ratito porque nosotros hablamos una vez, Cardinal, con Enrique Baqueta, no me acuerdo si fue jueves, miércoles, no me acuerdo, y nosotros le pedimos que renuncie, no porque sea malo, no porque sea bandido, no, por eso. Porque vos tenés un rol institucional que cumplir y no lo estás cumpliendo. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo desde el punto de vista personal, que es lo que pasó, digamos, un rapto de emocionalidad y calentura, en síntesis, ¿verdad? Pero, señor, en el Paraguay, los que se hacen cargo del manejo de instituciones ya no pueden darse el lujo de raptos de calentura. Lo siento. ¿Entendés? O se van al baño en su casa y se tiran una ducha de agua fría o algo por el estilo. No. Tienen que contar hasta 10 siempre. Sí. Y no solo ser, sino parecer. Más papista que el Papa. Así mismo, es eso. Tenemos que entenderlo. A donde yo quiero llegar nomás, Ezequiel. A ver, vuelvo a... la razón de este programa de hoy es el desamparo de la sociedad civil frente a una organización que son los políticos que medran para defender la
la información pública o la información pública. Por eso yo quiero retorno yo creo que nosotros, por ejemplo, Ezequiel, vuelvo a la cuestión que te estaba planteando, no hicimos nada con respecto al asunto de la Corte. Y en esta terna, donde está el doctor Martínez, que es el candidato de Cartes, el doctor Martínez va a entrar a la Corte para servir a Horacio Cartes, es donde está la batalla. Como decía el amigo perínclito Saddam Hussein, esta es la madre de todas las batallas. Y yo creo, lastimosamente, que la sociedad no se está dando cuenta de eso. Tenemos que entender, y la sociedad tiene que entender, es que hay 3 doctores en Derecho en la República del Paraguay que tienen muchísimo poder, inclusive mucho más poder que el propio presidente muchas veces. Son los 3 integrantes de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Quien interpreta finalmente, el órgano constitucionalmente habilitado para interpretar las leyes y la Constitución, es la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Toda la batalla política se va a jugar ahí, en la Corte Suprema y luego en la integración de la Sala Constitucional. Es normal que haya ese tipo de juegos y es por eso que todo ese proceso tiene que ser absolutamente transparente. Yo pongo el caso, no sé, de Estados Unidos. Parte del proceso de selección de integrantes de la Corte les preguntan, señor, ¿usted es de izquierda o usted es de derecha? ¿Está a favor del aborto? ¿Está en contra del aborto? ¿Qué opina de la pena de muerte? ¿Es pro mercado o es pro regulación? Abiertamente se lo dice. No hay ningún tipo de duda al respecto. Lo que puede ocurrir en ese proceso es que después, bueno, cuando llegan a la Corte y empiezan a intercambiar ideas con sus colegas, muchas veces cambian. Digo, el juez Roberts, que es el presidente de la Corte Suprema, era el juez soñado para el Partido Republicano. Era el conservador perfecto. Y terminó siendo una persona absolutamente ecuánime que más de una vez votó con los progresistas de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Ahora están enojadísimos tema de aborto. Totalmente. Pero eso es lo que ocurre. A ver, yo no dudo de la calidad jurídica del doctor Alberto Martínez. De hecho, tengo un aprecio personal al doctor Alberto Martínez, y por eso digo, pero no podemos ser ingenuos y no ver que hay movidas políticas en todo esto. O sea, si nosotros no entendemos que hay instituciones que son claves y como decir, son la madre de todas las batallas, y la Corte es una de ellas, va a pasar lo que ocurre. Así de sencillo. Entonces, si hay lugar donde tiene que haber transparencia, o sea, yo creo que una de las cosas que tal vez pasó un poquito desapercibido hubo algún que otro comentario gracioso. La discusión el otro día entre la doctora Vareiro de Módica y el doctor Ramírez Candia. Sí, espera, ahí te quedás porque tenemos que irnos un ratito. Vamos a la pausa y esta discusión, no sé, incluso Rory, si nosotros podemos pasar, porque esto está filmado acá como apoyo a lo que acaba de decir Ezequiel, esa discusión entre Manuel Ramírez Candia y Carmelo de Módica en la Corte Suprema. A la vuelta los mensajes. Seguimos con Ezequiel Santagada hablando de nuestro derecho a tener la información del Estado. Y lo que queremos compartir ahora es lo que estábamos hablando hace un minuto, ¿verdad? La discusión que hubo en la Corte Suprema entre el ministro Manuel Ramírez Candia y la ministra Gladys Vareiro de Módica. Después yo quiero ponerles un poco el árbol genealógico. Y tenemos ese material, Rodri. Quiero compartir con ustedes esto para darle pie a Ezequiel para la conversación que vamos a tener. Vean por favor el material que queremos compartir con ustedes. Y ahí las sesiones de la Cámara hacen pública, de manera que no se trata, creo que, de que no querramos hacer público, sino que la forma y el contenido. Estoy de acuerdo, tenemos todos nuestros votos, nos reunimos, en los casos emblemáticos principalmente, nos reunimos, cada uno hacemos nuestro voto, ahí firmamos. Entonces, creo que es una de las formas, pero estamos ya, creo que, avanzando en el debate. Doctor. Tenemos en la Sala Constitucional, con 4.000 expedientes para cada decisión que tenemos que dar público conocimiento, se complica un poco, ¿verdad? Tendrían que conocer cómo funciona la Sala Constitucional. Y de mi experiencia, en los 8 años que estoy acá, es complicado, es la sala que más expedientes tiene
y es imposible hacerlo con la celeridad que se pretenda. Entonces, están entrando como 350 expedientes a la semana, que tenemos que primero admitirlos. Eso también es voto, porque hay que admitirlo o rechazarlo. Eso primero tenemos que hacer entonces la reunión pública, luego, y sí, ya sé, pero también es muy importante el dar inicio al trámite o cerrar las puertas. Para mí es más que importante el inicio de una acción de inconstitucionalidad. Por eso digo, hay que ver... Creo que usted está tocando uno de los puntos a los que yo hice referencia al señalar que hay otras aristas a considerar. Claro. Doctor Ramírez. Se tendría que, yo no digo que se tenga que publicitar todas las decisiones, pero sí hay casos emblemáticos y casos que interesan a la ciudadanía. Por ejemplo, nosotros en lo penal podríamos publicitar nuestra sentencia en un caso específico que puede interesar, un caso de lesión de confianza, un caso de corrupción pública. ¿Cuál es el problema? No hay necesidad de publicitar todas las recusaciones que recibimos por día. Recusaciones contra fiscales como un mecanismo de dilación, ¿verdad? Hay que publicar. Bueno, hay que publicar, sí, pero hay decisiones que sí pueden interesar. Y no creo que haya tanto problema, ni en la sala constitucional, ni en la sala penal. Disculpe, ministro, en la sala constitucional tenemos una experiencia diferente. Usted está hablando de su experiencia en la sala penal y le ruego que se circunscriba a su especialización. ¿Y por qué no puedo opinar yo por la sala constitucional? ¿Acaso es cosa de otro mundo? Más todavía, yo tengo conocimiento, pero suficiente por años de experiencia en la docencia de lo que es constitucional. Y además es más fácil, porque ni siquiera se analizan hechos. Bueno, es su opinión, respeto, y usted también espero que respete la mía. Yo creo que en algo vamos a coincidir. Vamos a coincidir que para los casos emblemáticos, así como estamos... Bueno, Gladys Vareyro de Módica versus Manuel Ramírez Candia. Manuel Ramírez Candia es nuevo ministro, elegido en un concurso que fue aplaudido por todos. Y Gladys Vareyro de Módica es resultado del viejo sistema, estimado amigo. Ella fue candidata de Efraín Alegre a la Corte Suprema. Y ahí está sirviéndole a Cartes. Pero bueno, Ezequiel, esta es la batalla. Y lo que yo quería expresarte cuando te pedí que compartamos este material es, ahí tenés, a mi modo de ver, cómo funciona la articulación política. Gladys Vareyro, Guillermo Silich, Tadeo Zarratea, forman parte de una estructura que es política, que está en el Poder Judicial y que obedece instrucciones políticas, que surgen, digamos, a mi modo de ver, como Estado Mayor del TSJE. O sea, ahí se piensa y ahí se envía. Y si nosotros no estamos viendo esto, fíjate el criterio de Gladys Vareyro de Módica, nosotros no tenemos información pública en Paraguay. Es lo que estábamos mencionando. Lo que se está debatiendo es una cuestión netamente política, y política en el mejor sentido de la palabra, es ideológica. Son, por un lado, una postura pro secretismo, por el otro lado, una postura pro apertura. De hecho, vamos a un paso antes. Yo celebro que podamos ver esto, porque exactamente, esto costó, como popularmente dice, costó un Perú. Hace años un grupo de organizaciones habíamos solicitado que se hicieran públicas las sesiones plenarias de la Corte, porque ahí es donde se corta el queso. La diferencia que hubo recientemente entre los ministros Ramírez Candia y Jiménez con el resto de sus colegas fue justamente porque, si bien habían acordado que las sesiones plenarias serían públicas, inmediatamente después decidieron hacer 2 sesiones plenarias de manera reservada. O sea, a menos de 2 meses de que hubieran tomado esa decisión,
se estaba borrando con el codo lo que se había escrito Claro, con la porque- mano. O sea, eso es importante. Hay un proyecto de ley, de hecho fue, si no me falla la memoria, fue el primer proyecto de ley que envió la Presidencia de la República al Congreso, para que no solamente las sesiones plenarias de la Corte, sino lo que se está debatiendo acá, que todas las resoluciones, todos los acuerdos, para que entienda la teleaudiencia, o sea, la elaboración de una sentencia está precedida, o sea, la decisión está precedida por un debate entre los ministros, donde intercambian opiniones. Opina uno, opina el otro, y más de una vez ha ocurrido que la opinión de un ministro, por el peso argumentativo que tiene, convence a otro. Cuando había un caso que estaba definido, que parecía que era 2-1, bueno, termina dándose vuelta. Entonces, este tipo de debates es sano. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de materia constitucional, nos estamos jugando ni más ni menos que la interpretación de la norma fundamental de la República. Así mismo. Nos estamos jugando el tipo de república que vamos a tener. Eso es absolutamente necesario que esté bajo escrutinio público para que veamos el peso argumentativo de cada uno de los ministros y eventualmente los intereses a los que respondan. Y es sano que se vean cuáles son los intereses a los que respondan, porque eso va a nutrir el debate público. Entonces, esto que antes estaba entre cuatro paredes, ahora lo estamos viendo. Y esta es la gran discusión. De hecho, es lo que se va a resolver. Digamos, yo creo que va a ser el caso, inclusive va a ser mucho más emblemático que el caso de octubre de 2013. Va a ser la decisión que tome la Corte Suprema en el caso de las declaraciones juradas. El caso de Juan Quiles Camilo. Así mismo. Lo que ahí voy a eso, pero quiero terminar nomás el circulito, o sea, no quiero remarcar y por eso, mi querido Ezequiel, liquidaron la terna de Eloy Almirón y Marcos con Gallardo. Por eso. Porque aquí ellos se dieron cuenta, a partir de la experiencia de 2013, de que se está quebrando el dique con el cual medraban todos los políticos, principalmente los partidos colorado y liberal. Y en consecuencia ellos tienen que frenar esto. Y aquí hay un consenso bajo la mesa acerca de que esto hay que frenarlo. Entonces, por eso nadie pide el juicio político de Baqueta. 2 leyes violó Baqueta, Claudio, para reventar esa terna. 2 leyes violó abiertamente. Abrió una etapa preclusa en violación de la ley para destruir la terna y mandar la candidatura de Martínez. Entonces, no hay juicio político, ¿por qué? Porque esto forma parte de un acuerdo, ¿entendés? Para mantener esta mayoría, yo la llamo así hace meses, la mayoría prevaricadora de la Corte. 5 votos que constantemente están en contra de la apertura y de la lectura correcta de la sociedad democrática. Vuelvo a quedarme con un tema, que esto sea público, que se entienda que este es el debate, que en la Corte Suprema se debaten intereses ideológicos, económicos y políticos. Y es importante que pongamos el ojo en ese debate, porque ahí es donde realmente se corta el queso. Acá estamos hablando de gente que está, bueno, según las declaraciones de certeza que ellos mismos se dan, pueden estar tranquilamente 15 a 25 años. Con las que yo estoy de acuerdo, entre paréntesis nomás, para que no haya duda. No, a ver. Para mí los ministros son inamovibles, 100%. En lo personal yo estoy de acuerdo. Pero eso, y los frutos de eso se empiezan a ver en el mediano a largo plazo. Así mismo. No en lo inmediato. En los primeros 10 años es complicado porque todos deben favores políticos. Pero a medida que tenemos un ministro dentro de 20 años que tiene 5 años conviviendo con uno que tiene 25 años, eso es a lo que hace a la estabilidad del sistema y lo que da seguridad jurídica. En eso estamos completamente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pero es importante que ese debate, a ver, el New York Times o el Washington Post publican con antelación cuáles son los casos que va a resolver la Corte y hacen un análisis de qué es lo que se juega en cada uno de estos casos, con expertos en derecho constitucional para ir formando la opinión. Y esos debates son públicos. Lo que hace una democracia sana, una democracia madura, es que estos debates se den en público y que se quede bien claro quién defiende una postura y quién defiende la otra y con qué argumentos, sobre todo con qué argumentos. Para mí está clarísima esa cuestión. A la vuelta de los mensajes, estimado amigo, tema declaraciones juradas de la Contraloría, pues yo no quiero dejar pasar tampoco el programa sin hablar de otra tendencia judicial nefasta
el tema de la censura del libro. Quedan 7 minutos con Ezequiel Santagada, así que Ezequiel, a toda velocidad, 2 temas que quiero por lo menos así pasar en avión contigo. Tema Juanqui Lescano. ¿Qué es lo que está, qué falta ahí para que haya un pronunciamiento? Falta que, digamos, se conteste la demanda, o sea, se corra traslado de la demanda, cosa que no ocurrió, y que, bueno, ya como lo había mencionado hace casi un mes más o menos, estamos terminando un borrador ya casi final, vamos a contestar nosotros, nos vamos a dar por notificados, vamos a contestar y hacer un poco de lío en el expediente. Primera cuestión, no por una cuestión de índole personal, sino institucional, como se pidieron declaraciones juradas de los ministros y los ministros están interesados en que su propia declaración jurada se haga pública, lastimosamente van a tener que ser recusados. Insisto, acá no hay una cuestión de índole personal, pero no pueden decidir ellos sobre algo que les afecta. ¿Por qué? Porque no pedimos la declaración jurada de magistrados. Y esto fue una cuestión estratégica para que no nos quedáramos sin jueces. Con lo cual la Corte va a tener que integrarse eventualmente con los 2 ministros que no están abarcados, que son los 2 nuevos, o un tercero que entre, y como pedimos ampliación de la sala, probablemente con magistrados de segunda instancia. Lo que se debate acá para que se entienda es si las declaraciones juradas de bienes y rentas de las más altas autoridades, no de todo funcionario público, y esto es importante decirlo, de las más altas autoridades, los que deciden nuestros destinos, van a ser, entre 1998 y 2017, van a ser o no van a ser públicas. Nosotros queremos que toda la información económica de esta gente sea pública, con excepciones. Yo no quiero el número de cuenta bancaria, pero sí el monto y el banco en el que tienen depositado el dinero. No quiero su dirección personal, su teléfono particular, ni el nombre de sus hijos menores de edad, porque eso sí está abarcado por las normas de secreto. Todo lo otro, esto es con qué entró y con qué salió, sí, porque eso hace a una Contraloría Ciudadana, como bien lo dijo el doctor Pedro Mayor Martínez en su sentencia de segunda instancia. Totalmente. Ahora, ahí, Ezequiel, yo quiero plantearte una duda razonable. Yo disiento contigo en que la información no tenga que ser toda pública, pero no voy a armar una cuestión de eso, digo nomás. Incluso estábamos hablando con Fabián Centurión, el viceministro de Tributación ahora, esta semana en ABC Cardinal, y yo le decía, a ver, nadie está obligado a ser funcionario público, uno entra porque quiere, pero cuando entra porque quiere, no puede estar protegido por la ley tributaria, por ese artículo que dice, no, esto es, no, vos sos funcionario público. En consecuencia, tus cuentas, estimados amigos, ahora, vos no querés que tus cuentas se sepan, te venís de este lado y no sos funcionario público. En realidad quieren ser funcionarios públicos para robar. Y encima quieren robar en secreto. No. Esto hay que cambiar. La ley tributaria, en el artículo 190, y esto que vos estás señalando sobre la Contraloría. Para que se entienda, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Me encantaría que todas las declaraciones juradas sean absolutamente públicas, y no solamente las autoridades, sino los funcionarios. Pero estamos armando un caso con una situación donde unos sostienen que hay ley, donde nosotros sostenemos que hay ley y donde tenemos que interpretarlo. Es un primer paso hacia otra cuestión. Si nosotros armamos el argumento jurídico y ese argumento jurídico en el cual ganamos en primera y segunda instancia es ratificado por la Corte, bueno, necesariamente va a tener que haber un debate legislativo sobre la publicidad o no y hasta qué punto de las declaraciones juradas de funcionarios públicos. Esto se llama litigio estratégico, claro, es lo que ocurre en todas partes del mundo, donde hay un caso complejo, un caso difícil, que es llevado por organizaciones especializadas en el trabajo de un tema a los estrados judiciales, provocando intelectualmente a los magistrados. De hecho, vamos a pedir que intervengan amigos del tribunal. Estos amigos del tribunal, o amicus curiae, no van a ser necesariamente de acá. Lo más probable es que, como ocurrió en el caso de 2013, se presenten organizaciones internacionales. En el caso de 2013 se presentó el Open Society Institute, la organización de George Soros, a opinar sobre la relevancia que iba a tener este caso, no solo para el Paraguay, sino para la región. Hoy nadie duda que los salarios de funcionarios deben ser públicos. Esto se debatía jurídicamente entre 2007 y 2013, a punto tal que en la primera contestación que tuvimos fue, y textual, y siempre lo pongo en los PowerPoint, ¿qué le importa a un tercero particular cuando gana un funcionario con triple signo de admiración? O sea, partimos de eso a donde estamos ahora y decimos, bueno,
valió la pena. Alguito avanzamos. Alguito avanzamos. Alguito avanzamos. Y antes de que se me vaya definitivamente el tiempo, estoy muy preocupado por la censura establecida vía judicial, pero la conecto con este esquema de cosas, Ezequiel. Yo sé que este tema lo han desarrollado otras personas. El caso del libro de Lindström, con una jueza del interior, pero que es la coronación de un proceso que se inicia con el caso de los videos de Juan Carlos Galaverna, donde una jueza de apellido González le impone al Diario Popular en concreto, pero a todos los medios de comunicación en general, la censura previa, a pesar de que está prohibida en forma expresa por el artículo 26 de la Constitución. Pero esto viene a cuento porque mañana te van a decir, no, pues tenemos el precedente de Galaverna, tenemos el precedente del caso Lindström, y por tanto yo te censuro la publicación de un libro sobre las cuentas del presidente de la República. Así se entiende porque organizaciones como la que me toca dirigir estamos hace años litigando. Si nosotros dejamos el frente judicial descuidado, con 2 o 3 precedentes te cambia la interpretación de la Constitución. Es por eso que uno no puede dejar de estar litigando casos de acceso a la información o de libertad de expresión. Lo que vos decís es meridianamente claro, no solo en nuestro texto constitucional, en la propia jurisprudencia clásica de la Corte Suprema y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No hay censura previa, lo que hay son responsabilidades ulteriores. No, si yo me entero que van a escribir algo que no me guste, que puede dañar mi honor, en la edición dominical de ABC, y yo voy a tener que bancármela y luego analizar si eso me genera o no, o sea, si hubo real malicia por parte del medio para dañar mi reputación. A donde yo quiero llegar... tenemos que entenderlo todos. Es que 1000% de acuerdo. Lo único, y para terminar, porque ya me están echando acá. No, Ezequiel, yo lo que digo, espera un momento, ¿por qué no le mandamos al jurado de enjuiciamiento a la jueza González, aquella de Calais? ¿Por qué no le estamos mandando al jurado de enjuiciamiento a esta del Lindström? ¿Por qué no le estamos penalizando a jueces, y lo digo en términos técnicos, que están prevaricando? Porque no nos terminamos de dar cuenta de lo importante que es la libertad de expresión en nuestro sistema democrático. Porque si nos diéramos cuenta que eso es algo central, la libertad de expresión, el acceso a la información, es tan central como el derecho a la salud o a la vida mismo, en un marco democrático, realmente nos importaría. Ahí es donde está la deficiencia de nuestra educación media. No nos damos cuenta de que es un derecho central. Y al no darnos cuenta que es un derecho central, dicen, esto es una cuestión de esta gente que le gusta plaguearse por los medios de comunicación. Y nos gusta. Bueno, señores, muchísimas gracias por la compañía. Nos vemos el domingo que viene. Gracias, Ezequiel. Muchísimas gracias. Chao.